Bueno, pues que efectivamente la crisis no ha terminado, que en ese entorno, si no se abordan reformas desde el conjunto de la nación, será muy difícil que, a pesar de que Madrid esté en mejores condiciones, de que a pesar de que los datos en Madrid en los últimos 3 trimestres se haya creado empleo, que estemos creciendo económicamente, bueno, pues a pesar de eso, Madrid, vuelvo a decir, no es una isla, y si no se abordan las reformas desde el conjunto de España, pues será muy difícil que podamos crear empleo. Habrá trimestres positivos, habrá trimestres negativos, pero hay que abordar desde el conjunto de la nación las reformas estructurales necesarias de la energía, educativa, fiscal, en fin, desde todos los órdenes que permitan que haya dinamismo económico y que haya creación de empleo. Bueno, Madrid es el motor de la recuperación económica porque lleva ya creando riqueza desde hace un año, es decir, lleva creando riqueza en términos de Producto Interior Bruto. Lo ha sido en el pasado y lo está siendo en este momento, en el que, a pesar de del dramatismo de los datos de empleo y de desempleo, mejor dicho, pues en Madrid se crea empleo. En el último trimestre se ha creado empleo frente al conjunto de España, donde se ha destruido empleo. La tasa de paro crece en España, la tasa de paro decrece, baja en la Comunidad de Madrid. Eso es la realidad digamos, de los datos del conjunto de España. Pero vuelvo a insistir, Madrid no es una isla, las tasas de paro son tasas de paro elevadas también para Madrid, y hay que abordar las reformas y hay que, en fin, tomar las medidas necesarias. Hemos estado durante estos meses oyendo hablar de que es necesario consenso para adoptar medidas, lo decía el presidente del Gobierno. Hemos oído que si no había consenso se iban a adoptar medidas sin consenso, pero a mí me da la sensación de lo que está ocurriendo en este momento es que hay consenso en que no haya medidas. Es decir, los consensos que se están alcanzando son consensos para desmontar lo poquito que se había avanzado. Y hay que decir, en primer lugar, que son unos datos muy malos, son unos datos muy negativos, porque en el cuarto trimestre del 2010 se destruyen 140.000 empleos, prácticamente 140.000 empleos. Crece la tasa de paro hasta el 20,33%, y, por el contrario, en la Comunidad de Madrid los datos son francamente positivos, porque frente a esa destrucción de empleo del conjunto de España, en Madrid se crea empleo, se crean 28.000 empleos, y frente a ese aumento de la tasa de paro, en Madrid desciende la tasa de paro hasta el 15,75%, lo cual hace que la brecha, la separación entre las tasas de paro de España y de Madrid, aumente a 4,6 puntos. Y hay que recordar que al inicio de la crisis esta diferencia de tasas de paro estaba en 2 puntos prácticamente, y ahora estamos en 4,6 puntos de diferencia de tasas de paro. Por lo tanto, la valoración del conjunto de estos datos es que no puede ser positiva, es que, en fin, la realidad, pese a los que nos están queriendo vender con respecto al final de la crisis o a lo peor de la crisis, la realidad, los datos nos devuelven a la cruda realidad, y es que el paro sigue aumentando, que seguimos en una situación dramática para millones de personas, 4,8 millones de personas, 4.800.000 personas prácticamente están en desempleo, y frente a eso en la Comunidad de Madrid pues se demuestra con estos datos que Madrid resiste mejor, que Madrid está soportando mejor esta dramática situación, que Madrid está en mejores condiciones para poder en fin, salir de la crisis. Quiero recordar que este es el tercer trimestre en el que la Comunidad de Madrid se crea empleo, que llevamos ya un año creciendo en términos de Producto Interior Bruto, en términos de PIB, que además el empleo en todo el conjunto del año 2010 ha tenido un saldo positivo, pequeño, pero positivo, lo cual cualitativamente es muy importante. Se ha creado empleo durante el año 2010 en la Comunidad de Madrid, y frente a eso, pues en el conjunto de la nación lo que tenemos son unos datos francamente negativos. Y hay que preguntarse qué es lo que se ha hecho desde el Gobierno de España para llegar a esta situación o para combatir esta situación. Pues lo primero que hay que decir es que durante 2 años no se hizo nada. Durante 2 años se negó la crisis, durante 2 años se estuvo mareando la perdiz, si me permitís la expresión. Y a los 2 años nos obligaron desde otras instituciones a tomar medidas, y se abordó algunas tímidas reformas, entre ellas la reforma laboral, que ahora, por lo que estamos conociendo y por el famoso acuerdo
de las pensiones que vamos conociendo, parece que se está empezando a desmontar esa tímida reforma laboral. Y yo creo que hay que recordar que es muy importante el acuerdo en materia de pensiones y es muy importante garantizar la sostenibilidad de las pensiones, que solo se garantiza con creación de empleo. Es decir, la sostenibilidad del sistema de las pensiones no está en el acuerdo de las pensiones, está en la creación de empleo. Desde el inicio de la crisis se han destruido 2 millones de empleos en España. Eso es poner en riesgo el sistema de pensiones. Eso es realmente el problema que tiene nuestro país. Estamos permanentemente dando marcha atrás, dando marcha adelante, estamos a trompicones, en fin, estamos en una situación en la que no se genera confianza. La generación de confianza es básica para generar dinamismo económico, para generar inversión y, por lo tanto, para generar empleo. Estamos a trompicones, esto es un coche al que se le ha acabado la gasolina y mientras no se genere esa confianza no se va a generar empleo.